en el fondo al presidente de la República y a los ministros de Estado, necesita evidentemente hacer un análisis en torno a lo que constituyen las variables relevantes, políticas, económicas y sociales, en el fondo, para poder saber también cómo se construye la agenda pública, no solo la agenda legislativa, y por cierto se generan productos a partir de aquello. Y por último, prestar asesoría al presidente de la República y a los ministros en lo referido a las relaciones con el Congreso Nacional, los partidos políticos. Esto tiene su propia dinámica también, se establecen efectivamente reuniones periódicas con los partidos políticos, fundamentalmente con las bancadas, en este caso de los partidos oficialistas, para poder establecer ciertas coordinaciones también respecto a cómo se lleva a cabo la agenda legislativa y cuál es la mejor manera de afrontar ciertos proyectos de ley. Y asegurar, por cierto, los apoyos requeridos para poder llevarlos a su fin. Clientes, usuarios o beneficiarios. Esto está como muy en el lenguaje de la nueva gerencia pública, digamos, pero es importante identificar finalmente para quién trabaja la Secretaría General de la Presidencia. Y la Secretaría General de la Presidencia, en función de su ley orgánica, o sea, su ley constitutiva, digamos, los usuarios o clientes fundamentales son el Presidente de la República por un lado, los ministros de Estado por otro, particularmente lo que les señalaba el Comité Político, que compone a ciertos ministros de la administración o del gobierno, a los subsecretarios, los jefes de servicio. Cada uno de ellos recibe generalmente productos de la Secretaría General de la Presidencia, integrantes de otros poderes del Estado y la sociedad civil organizada en general. La organización interna, en términos generales, existe una división jurídica que muchos dicen además, y eso no está por cierto en ningún papel escrito, pero la división jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es, si ustedes quieren, la división jurídica más importante de todos los ministerios del Estado de Chile. No es porque yo trabajé ahí, sino que la verdad es que quien manda los proyectos de ley, en definitiva quien firma los proyectos de ley, quien se encarga de hacer seguimiento de cada uno de los proyectos de ley de la agenda legislativa del gobierno, es la división jurídica de la SECPRES. Todo el proyecto, la avisación de proyectos, si ustedes quieren, pasa por este filtro. Por lo tanto, es efectivamente la división jurídica más importante de todas las divisiones jurídicas que existen al interior del aparato del Estado. Segundo, la división de coordinación interministerial, que es fundamentalmente esta división que se hace cargo de la relación con las otras entidades, con los otros servicios, los otros ministerios, y que hace el seguimiento además de la agenda político-programática del gobierno. Esto, por cierto, se liga también a compromisos que están ligados a temas legislativos. La división de relaciones políticas e institucionales, que tiene la labor fundamental de llevar a cabo y de hacer efectivo, en el fondo, la negociación, y llevar a cabo muchas veces, intervenir en negociaciones que tienen que ver con los proyectos de ley. Hay especialistas en esa división que finalmente se encargan de hacer seguimiento en cada uno de los proyectos de ley. Hay un trabajo muy coordinado con la división jurídica en relación a los proyectos de ley, qué es lo que hay que seguir, cuál es la información necesaria, cuáles son los parlamentarios con los que hay que hablar para poder viabilizar muchas veces los proyectos de ley en particular y llevarlos a término. Y la división de estudios, que es donde yo me desempeño actualmente, que somos quienes proveemos todos los insumos para que en el fondo todo el trabajo legislativo y el seguimiento programático se lleve a cabo. Nosotros fundamentalmente a nivel semanal preparamos una serie de documentos o instrumentos que sirven para la toma de decisiones. Son minutas, son en el fondo agenda político-programática que finalmente prioriza los temas, por ejemplo, sobre los cuales el comité político interviene, y nosotros nos alimentamos también de la información que nos dan las otras divisiones. Bueno, y asimismo también generamos estudios y encargamos estudios sobre materias relevantes para la toma de decisiones. Siguiendo con el organigrama, organismos relacionados, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que probablemente va a ser un organismo relacionado hasta muy poco tiempo más con la Secretaría General de la Presidencia, porque si ustedes han seguido de alguna manera la discusión legislativa, hoy en día existe un proyecto de ley para crear el Ministerio de Medio Ambiente. Si eso es así, muy probablemente la CONAMA deja de depender de la Secretaría General de la Presidencia, hoy en día en términos administrativos, porque tiene efectivamente a cargo una ministra, en el fondo, del tema medioambiental. La Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, que es una comisión asesora presidencial que depende en el fondo administrativamente de la Secretaría General de la Presidencia, pero sigue siendo una comisión asesora presidencial de carácter permanente. Y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, que en realidad, por una razón que no está muy clara, depende de la Secretaría General de la Presidencia. Tal vez podría ser un organismo dependiente de MIDEPLAN por el carácter distinto de los ministerios, pero hoy en día depende de la Secretaría General de la Presidencia, efectivamente. Algunas cosas que ya les había contado respecto a las distintas divisiones que componen el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Como les decía, no me voy a detener mucho en esto. La división jurídica o legislativa es aquella división jurídica más importante dentro
dentro de las divisiones jurídicas que existen en la Administración del Estado, fundamentalmente porque hace el seguimiento de los proyectos de ley, porque los visa, porque procesa todos los archivos y la documentación relativa a proyectos de ley del Ejecutivo, porque hace los requerimientos frente al Tribunal Constitucional y se contestan los recursos cuando así se requieren frente al Tribunal Constitucional, y porque finalmente procesa y evalúa los decretos, reglamentos e instructivos que requieren la firma del Presidente de la República. De hecho, es la división que de alguna manera se relaciona directamente con el Presidente de la República. Más abajo están algunos de los productos más fundamentales, la información sustantiva que se elabora ahí. Ahí te puedo hacer una pregunta. Ahí básicamente lo que trata es de compatibilizar los contenidos de los proyectos con el programa de gobierno, con la Constitución, ese tipo de cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que la división jurídica, o sea, el trabajo que se hace dentro del comité político, dentro del gobierno, de alguna manera tiene sustento, se canaliza a través de la división jurídica de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, todos los proyectos de ley emanan de ahí, con un dictamen, por cierto, con instrucción que viene del aparato central del gobierno. Eso, pero efectivamente se dedica, o sea, esta división y este ministerio en particular se hace cargo de gestionar la agenda del gobierno, y así lo hacen sus distintas divisiones. Como siguiendo con lo que les decía, la división de coordinación interministerial, que es la otra de las divisiones que existe, la división o la misión principal de esta, la función principal de esta división es velar por el logro de la efectiva coordinación programática general de la gestión del gobierno. Y les comentaba al principio que a partir de ello lo que hace es fundamentalmente a través del sistema de programación gubernamental, pero no solamente él, sino que la elaboración del mensaje del 21 de mayo, que no es el discurso de la Presidenta, porque de hecho el discurso de la Presidenta se hace en el equipo, en el fondo más chico, de asesoría directa de la Presidenta, sino que el seguimiento de lo que hace el gobierno, la gestión general del gobierno, de hecho no se llama discurso del 21 de mayo, sino que es el balance o la cuenta que hace el Presidente de la República frente al Congreso Nacional, y que por lo tanto involucra todas las materias que tienen que ver con la gestión completa del gobierno, en particular de toda la administración del Estado, por lo tanto todo lo que se hace en la administración del Estado, y cada ministerio tiene que dar cuenta de aquello. Eso se hace cada 21 de mayo, y la coordinación de aquello, cómo se recoge la información y cómo se procesa, lo hace esta división en particular del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, o SECPRES para decirlo más corto. El plan de seguimiento de obras y proyectos emblemáticos también se hace aquí, lo mismo que un seguimiento de los compromisos presidenciales, que no solamente son los compromisos programáticos del programa de gobierno al principio, sino que también los compromisos que la Presidenta de la República, por ejemplo, va asumiendo a lo largo de su periodo presidencial, y fondo entre otras materias que tienen que ver fundamentalmente con el seguimiento de la agenda político-estratégica del Ejecutivo. La división de relaciones políticas e institucionales, ya les comentaba al principio también, fundamentalmente su tarea es viabilizar de alguna manera que los proyectos de ley que son parte de la agenda legislativa del gobierno, la agenda prioritaria del gobierno, se lleven a buen término, o lleguen en el fondo y se genere una negociación o un trabajo acorde a la necesidad de tener que aprobar ciertas materias. Y para eso